En este vídeo vamos a hablar de los nutrientes más allá de la absorción, y en particular del metabolismo de los macronutrientes. Los principales nutrientes en los alimentos son los carbohidratos, las proteínas y los lípidos, y estos nutrientes se consideran macronutrientes porque son nuestra principal fuente de energía. La digestión de los alimentos se inicia en la cavidad bucal. De la cavidad bucal el bolo alimenticio pasa al esófago, al estómago y al intestino delgado, donde gracias a la bilis y los enzimas, tiene lugar la digestión final de los macronutrientes y la obtención de las biomoléculas que los componen, que son monosacáridos, principalmente glucosa en el caso de los carbohidratos, aminoácidos en el caso de las proteínas, y ácidos grasos y glicerol en el caso de los lípidos, y finalmente la absorción de estas biomoléculas. La glucosa, una vez es absorbida y pasa a sangre, se dirige al hígado donde puede utilizarse para obtener energía, o puede almacenarse. La glucosa también puede ir directamente a tejido adiposo, donde se almacena en forma de grasa, o a otros tejidos, como por ejemplo al músculo, donde puede utilizarse para obtener energía o almacenarse, o al cerebro, donde únicamente se utiliza para obtener energía. De hecho, el cerebro es muy dependiente de los niveles de glucosa en sangre, ya que la glucosa es prácticamente su única fuente de energía y no puede almacenarla. Los aminoácidos, una vez absorbidos, pasan a sangre y también se dirigen al hígado, donde se almacenan en forma de proteínas. Y por último, los ácidos grasos y glicerol, una vez son absorbidos y pasan a sangre, también se dirigen al hígado donde participan en la formación de lipoproteínas. Estas lipoproteínas pasan a sangre, y se dirigen a órganos y tejidos que pueden utilizar los ácidos grasos como fuente de energía, como es el corazón. Y también se dirigen al tejido adiposo donde ácidos grasos y glicerol se almacenan en forma de grasa. Los ácidos grasos y el glicerol también pueden ir directamente a tejido adiposo para almacenarse, o a tejidos que pueden utilizarlos como fuente de energía. Es importante que los niveles de glucosa en sangre se mantengan estables, y para ello hay un sistema de control en el que el páncreas juega un papel crucial. Cuando los niveles de glucosa en sangre se incrementan después de comer, el páncreas lo detecta y produce una hormona llamada insulina, cuya función es facilitar la entrada y almacenamiento de las diferentes biomoléculas, y en particular de la glucosa, en hígado y tejidos. Tras la ingesta, tenemos glucosa almacenada en hígado y músculo, proteínas almacenadas en hígado, y grasa almacenada en el tejido adiposo. Si hacemos un ayuno corto de menos de 12 horas, el ayuno habitual entre comidas, los niveles de glucosa en sangre empiezan a descender. Este descenso es detectado por el hígado que empieza a movilizar la glucosa que tiene almacenada, y que se libera a sangre para mantener los niveles de glucosa en sangre estables. Esta glucosa puede entonces ir a órganos como el cerebro que la necesita para su funcionamiento. Otros tejidos que tienen glucosa almacenada como el músculo, pueden utilizar la propia glucosa almacenada. Si el ayuno se prolonga, las proteínas almacenadas en el hígado también van a participar en la producción de glucosa por el hígado. Si el ayuno se prolonga todavía más, se empieza a movilizar grasa. Los ácidos grasos provenientes de esta grasa van a tejidos y órganos que pueden utilizarlos como fuente de energía, como es el caso del corazón y el músculo. Mientras que el glicerol va al hígado donde también participa en la producción de glucosa. Los niveles bajos de glucosa en sangre son detectados por el páncreas, que en respuesta produce una hormona llamada glucagón, que tiene una función opuesta a la que tenía la insulina. El glucagón facilita la movilización de las biomoléculas almacenadas, especialmente de la glucosa. Si el ayuno se prolonga por encima de las 12 horas, la glucosa y proteínas almacenadas se reducen, al igual que la grasa almacenada. En esta situación lo que se incrementa es la movilización de grasa. El glicerol procedente de esta grasa continúa dirigiéndose al hígado para participar en la generación de glucosa, y los ácidos grasos continúan dirigiéndose a los órganos y tejidos que pueden utilizarlos como fuente de energía. Pero además, los ácidos grasos también se dirigen al hígado donde participan en la producción de cetonas, que pasan a sangre y se dirigen a órganos y tejidos que las pueden utilizar como fuente de energía, como son el músculo y el corazón, pero también el cerebro. Este tipo de ayuno resulta en una reducción de grasa, y por ello se le atribuye un efecto antiinflamatorio, ya que la grasa se considera proinflamatoria. Además, las cetonas en cerebro parecen ser neuroprotectoras, por lo que al ayuno prolongado también se le atribuye un efecto neuroprotector. Si el ayuno se prolonga durante mucho tiempo, se pueden agotar las reservas de glucosa, aminoácidos, ácidos grasos y glicerol, llevándonos a un estado que se conoce como inanición. En este estado las células no pueden obtener las biomoléculas que necesitan para su funcionamiento y supervivencia, por lo que acaban muriendo.
En estas condiciones, las células, para obtener las biomoléculas que necesitan para sobrevivir, empiezan a digerir partes de sí mismas en un proceso que se conoce como autofagia. Las células pueden digerir orgánulos celulares propios, al fusionarlos con vesículas llamadas lisosomas que están cargadas de enzimas. Este tipo de autofagia se llama macroautofagia. Las células también pueden digerir de la misma forma otras moléculas, en un proceso llamado microautofagia, o moléculas que previamente deben unirse a proteínas llamadas chaperones para poder entrar en los lisosomas, y en este caso hablamos de autofagia mediada por chaperones. Una vez en el interior de los lisosomas, tanto los orgánulos como las moléculas son digeridos por las enzimas presentes en los lisosomas. El resultado final de los tres tipos de autofagia es la generación de biomoléculas que la célula puede utilizar para obtener energía, o para sintetizar estructuras que necesite para su supervivencia. La autofagia no solo es importante porque permite combatir la inanición, sino que además parece ser beneficiosa en la eliminación de patógenos, de proteínas dañadas muy importantes en enfermedades neurodegenerativas o de células tumorales. Pensando en el posible papel beneficioso de la autofagia, hay personas que hacen ayuno con la idea de inducir autofagia, aunque inducir autofagia no es tan sencillo, ya que no sabemos en humanos cuánto tiempo de ayuno es necesario para inducirla, puesto que la autofagia está pensada para situaciones límite de inanición. En ratones se ha visto que un ayuno de 48 horas es capaz de inducir autofagia. No obstante, es importante señalar que en 48 horas de ayuno los ratones pierden un 20% de su peso, que es muchísimo. De hecho, los ratones, tras 48 horas de ayuno, cuando inducen autofagia, se encuentran en una situación límite, y pocas horas más de ayuno serían letales. En humanos no sabemos cuántos días de ayuno son necesarios para inducir autofagia. Los humanos, en 4 o 5 días de ayuno solo perdemos el 2% del peso, lo que sugiere que para inducir autofagia, probablemente se deberían realizar ayunos muy prolongados. Se requieren más estudios para saber qué tipo de ayunos son capaces de inducir autofagia en humanos.